Gloria a Dios. Bueno es el Señor, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Nos sorprende la inasistencia de este día, pero Dios ayude al pueblo. Dios nos ayude, porque los días son cortos, los días son delicados. Nuestro Cristo viene pronto y hay que estar preparados. Amén, hermanos. Hay que estar preparados. Oremos los unos por los otros. Si usted a su lado no ve a alguien, hermanos, pues ore, acuérdese de alguien que se sienta allí donde usted está con la silla, a la parte de la silla vacía, y oremos por la persona que está ahí. No vaya a ser que algún problema tenga, algún quebranto de salud. Nos dijeron algunos hermanos que tenían problemas de salud, pero otros no comentaron nada, así que por eso es que no sabemos por qué razón no han venido. Por los hermanos que no han venido, por ellos oremos. Vamos a leer la Biblia en el libro de San Marcos, el segundo de los evangelios. Nos hacemos llamar cristianos evangélicos porque nuestro fundamento es el evangelio del Señor. Amén. Es el evangelio del Señor. Por esa razón es que múltiples prédicas se fundamentan en los evangelios. Y vamos a leer el segundo de los evangelios. Vamos a hablar sobre el llamado de Dios. El llamado de Dios. Vamos a leer la Biblia en dos tramos. El primero lo encontramos en el primer capítulo, el número 1, verso del 16 al 20. Luego nos pasamos al siguiente capítulo, que sería el 2. Vamos a leer del verso 13 al 17. Cuando lo tengan, no sé si ya está de buena la computadora para que puedan poner la cita bíblica ahí. Cuando lo tengan, se ponen de pie, por favor, porque vamos a leer las santas Escrituras. El que pueda, por supuesto. La primera lectura es en Marcos 1, 16. Si ya lo tiene, dígame amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón. ¿Por qué no lo lee conmigo en voz alta? Léalo conmigo. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también ellos en la barca que reventaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Cuántos discípulos van aquí? A ver, 4. Hoy vamos al capítulo 2, verso 13. ¿Lo tenemos? 2, verso 13. Después volvió a salir al mar, léalo conmigo. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A quién ha venido a llamar? A pecadores. Eterno y soberano Dios, ante tu bendita y santa presencia estamos. Esta palabra es bendita, porque de ti ha emanado. Señor, la declaramos bendita para tu pueblo. Instrúyenos por medio de ella, Señor. Háblanos esta mañana. Recuérdanos algo que tengas que recordarnos esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Y
días atrás escuchábamos a un pastor que fue llamado al ministerio misionero, y cuando la misión llegó a su finalidad, regresó al país, y hoy está ejerciendo el ministerio pastoral, donde él ejerció el llamado a misiones. Es en una isla que se llama La Mosquitia, en la zona atlántica de Honduras, por el sector de Puerto Gracias a Dios. Tal vez se recuerdan de esa zona del mapa de Centroamérica, que fue uno de los lugares donde llegaron los españoles cuando vinieron a estas tierras, el Puerto Gracias a Dios. Por allí está esa isla. Está habitada generalmente por indígenas, nativos indígenas, pero esa isla fue conquistada por ingleses o descubierta por ingleses. Entonces el pastor comentaba de que hay hay iglesias con fundamento cristiano, porque los cristianos que llegaron ahí eran los cristianos de Europa, y contó muchas situaciones, y una de ellas, de las experiencias que tuvo, fue que allá no hay agua potable, toman agua de ríos. Entonces la gente, como toma desde pequeño, desarrolla defensas en su interior, pero la gente que llega ya adulta y bebe de esas aguas tiende a ganar una bacteria que contamina todos los intestinos, y prácticamente deben de llevarlo a un hospital porque si no se muere. Y este misionero fue uno de ellos. Agarró una bacteria y lo tuvieron que regresar a El Salvador para darle un tratamiento. De igual forma, no sé si se recuerdan de la misionera que vino acá, Rosy Vanegas, que estuvo en la selva del Perú. De igual forma, la gente ya no tiene servicio de agua potable, toma de pozos de nacimientos o de ríos, y por eso es que tiende a contaminarse con bacterias, y como son recién llegados, tienden a agarrar una tremenda infección estomacal, que eso puede llevarlos hasta la muerte. Pero él decía que a pesar de todo eso, y que ya hacía 10 años que había dejado La Mosquitia, dice que no había día que él pensaba en aquel llamado al ministerio que Dios había hecho. Y cuando estuvo contando eso, hermanos, él empezó a derramar sus lágrimas y dijo: cuando Dios te llama, debes de obedecer, debes de atender su llamado. Y eso es lo que quiero enfatizar esta mañana con la palabra: el llamado de Dios. ¿Y cuántos de nosotros refutamos ese llamado? La prédica esta mañana vamos a ver 3 elementos: a quienes llaman, para qué los llaman y por qué los llaman. De acuerdo a lo que hemos leído, y por eso les preguntaba si pusieron atención a cuánto llamó. En esta cita bíblica llamó a Leví, fue el último. Llamó a Pedro, que en el verso 16 le llaman Simón. Luego llamó a su hermano, a Andrés. Luego llamó a los hijos de Zebedeo. En otras citas bíblicas usted lo va a encontrar como los hijos del trueno, porque eran un poco así, pero medio enojaditos, ¿no? A Juan y a su hermano Jacob. Aquí hace un énfasis en este llamado de forma personal, porque al resto, hablamos de 12, serían 7 serían, ¿verdad? 7. En la multitud de los seguidores, dice la Biblia que llama a 12, pero aquí había llamado 5. Este llamamiento es individual. Y vea el lugar donde Jesús se movía. Dice: andaba junto al mar de Galilea, cuando él llama a los primeros 4. En el verso 13 dice: después volvió a salir al mar.
Si usted se fija, la zona geográfica era el mar. Era una zona costera, era Capernaum. Era una zona de puertos, de desembarco de barcos, valga la redundancia, de marinos y todo eso, ¿no? Un movimiento muy, muy fuerte en esa ciudad. Pero yo quiero enfatizar el sector. ¿Por qué razón? Hablamos del mar. El mar es una inmensidad de agua que usted lo ve y no le ve final. Y llama frente al mar a 4 y luego llama a 1. Y este es un simbolismo, escuche bien, de que la mies a la verdad es mucho, pero los obreros son pocos. Y hay obreros que son llamados, dejan el llamado, menosprecian el llamado, y hay otros que simple y sencillamente no lo quieren acompañar. Dijo Jesús: salgan a las plazas, vayan. Él invitó, ¿se recuerda la palabra de las bodas? Él fue invitado y uno le dijeron: yo no puedo, tengo que atender mi hacienda, mi casa. Yo no puedo, me he recién casado, mi familia. Y y Jesús y el Señor, el padre del novio, le dice: entonces vayan y llamen a cualquiera que vengan, porque hay fiesta. Pero enfatizándonos en el llamado, Dios llama, en este caso, a pescadores. Escuchen bien esto. Dios le dice: ya no van a ser pescadores de peces, hoy van a pescar hombres. Pero no tenían ni la más mínima idea a qué se refería, porque al que llama Dios lo prepara, hermanos. ¿Escuchó, iglesia? ¿Y por qué quiero predicar en esta mañana en este mensaje? Porque Dios necesita obreros en la obra. Amén. Dios necesita servidores para su obra. ¿Cuántas veces Dios te ha tocado el corazón para que le sirvas? En la iglesia, en la obra, estamos orando, estamos pidiéndole a Dios el momento de despegar nuevamente con casa de bendición. Pensé que iba a decir amén, iglesia. Amén. Renunciamos, hermano. Pero las almas allá afuera están necesitando que los hijos de Dios se rebelen, dice el libro de Romanos. Amén. ¿Escuchó? Hay gente que necesita escuchar palabra de Dios, aún aquellos que se han apartado del camino de Dios, porque van camino. Y hablando de eso, estaba viendo un video que un cristiano celular, el cristiano llegaba a la iglesia, cantaba, daba sus ofrendas, escuchaba la palabra y luego a casa. Y era su vida de cristiano. Y una vez tuvo un sueño, y en el sueño él estaba parado al borde de un precipicio, y en el precipicio se escuchaban lamentos, y él se inclinaba así de lejitos para ver quiénes se lamentaban abajo, lloraban, gritaban, pedían auxilio. Y de repente volteé a ver en la parte donde él estaba parado, a lo lejos, una multitud de gente se tiraba al precipicio. Y en el sueño se asustó y dijo: Dios mío, ¿qué es esto? Pero él veía enorme cantidad de gente que caminaba y derechito al precipicio.